Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la inauguración oficial y sesión de autoridades de protección de datos de esta 18ª edición del Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud, que organizamos en esta ocasión con el apoyo de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Permítame que, como presidente del comité organizador y de la Sociedad Española de Informática de la Salud, les dé la bienvenida y agradezco a todos ustedes su asistencia. Quiero agradecer al Colegio Oficial de Médicos de Asturias, a su presidente, el doctor Luis Antuña, y a la gerente, doña Francisca de Borja, por sus atenciones y poder celebrar la reunión de este foro en sus instalaciones. Hemos contado, como en todas las ediciones de este foro, con la colaboración de la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos y del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Nuestro agradecimiento a don Pablo Fernández Muñiz, consejero de Salud del Principado de Asturias, por su participación en este acto inaugural como máxima autoridad sanitaria y que, por coincidencia con el Consejo Interterritorial, no ha podido acompañarnos en directo. Pero presentaremos al final un vídeo que nos ha enviado para saludarnos y abrir este foro. Nuestro agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a doña Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, por su permanente colaboración, su participación en el foro como máxima autoridad española en materia de protección de datos, demuestra su sensibilidad y la importancia que concede a nuestro sector y que se materializa con los muchos trabajos que realizan específicamente para el sector sanitario, contemplando sus problemas y necesidades. Asimismo, agradecemos su presencia y colaboración a doña Margarita Uría Echevarría, directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y a don Jesús Jiménez, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Y la colaboración de doña María Ángeles Parverá, directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que no ha podido acompañarnos por coincidencia con otro acto, pero estará presente con un vídeo que nos ha enviado. Consideramos vital la colaboración de la Agencia Española de Protección de Datos y las agencias autonómicas y agradecemos tanto a sus directoras y director como a los profesionales que prestan sus servicios en las mismas este apoyo que se materializa año tras año, tanto en el propio diseño de las sesiones como en su asistencia y participación a esta reunión anual. Nuestro agradecimiento por su participación también en este acto inaugural a doña Elena Llorente Fernández, directora general de Calidad, Transformación y Gestión de Conocimiento de la Consejería de Salud del Ministerio, que por motivos sobrevenidos a ultimísima hora no ha podido asistir. Asimismo, nuestro agradecimiento a todos los directivos y profesionales de la Consejería de Salud y del SESPA, pero permítame que mencione a doña Yolanda López Mínguez, su directora general de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por su apoyo y colaboración. Debo destacar algunos proyectos que se han impulsado aquí, en Asturias, como la puesta en marcha de la Estación Clínica de Atención Primaria Única e Interoperable, que permite el trabajo multidisciplinar en equipo, incrementando la capacidad resolutiva, la continuidad asistencial y la coordinación con el resto de ámbitos asistenciales, servicios e instituciones. La Estación Clínica Única de Atención Primaria se está extendiendo a todos los centros de salud y se ha realizado un importante esfuerzo para el desarrollo de soluciones para el control y seguimiento de la pandemia, con cuadros de mando sobre su evolución. La existencia de estas soluciones digitales muestran su apuesta por la innovación sanitaria y un trabajo continuo a lo largo de los años. El pasado año pudimos realizar en Santiago de Compostela, en febrero, la reunión de este foro, en formato totalmente presencial. Fue nuestra última acción antes de la pandemia y que pudimos realizar totalmente con total normalidad sanitaria. Desde entonces hemos mantenido nuestras acciones, las acciones de la Sociedad Española de Informática de la Salud, planificadas, pero adecuándonos a la situación sanitaria que en muchos casos nos obligó a realizarlas en formato totalmente virtual. Consideramos que uno de los valores que nuestra sociedad aporta al sector sanitario es impulsar una visión corporativa y que para una macroorganización como es el Sistema Nacional de Salud son importantes los contactos personales de los profesionales y directivos de forma que puedan compartir conocimiento y experiencias. Y esto es difícil de obtener en una organización tan dispersa como la sanitaria y el formato totalmente virtual consideramos que no es el más adecuado. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a los medios de teletrabajo y de participación virtual, que debemos seguir aprovechando, ya que facilita la participación y asistencia de aquellos que por diferentes motivos no puedan participar de forma presencial. En este sentido, puedo decirles que tenemos en este foro, en este año, del orden de 400 asistentes, tanto en formato presencial como virtual. Quiero remarcar la importancia que para nuestra sociedad, para la Sociedad Española de Informática de la Salud, tiene realizar acciones para fomentar el desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud, pero con pleno respeto a los derechos de las personas y en concreto a su privacidad.
A6 crea el Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud en el año 2004, con la misión de disponer de un espacio de encuentro entre los profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito sanitario, las autoridades de protección de datos y el sector tecnológico, con el fin de compartir experiencias y conocimiento para asegurar una atención sanitaria de calidad y respetuosa con los derechos de los ciudadanos. En este foro pretendemos, pues, sensibilizar y concienciar a los directivos, profesionales sanitarios y responsables tecnológicos de que para garantizar una atención sanitaria de calidad es necesario definir políticas adecuadas para la protección de los datos personales e implantar en los sistemas de información las medidas de seguridad necesarias que garanticen la calidad, la disponibilidad y la seguridad de sus datos y procesos. También facilitar a las autoridades de protección de datos un canal de comunicación que les permitan expresar sus opiniones y recomendaciones a este sector, así como que valoren nuestras necesidades y peculiaridades. La seguridad es un concepto vital en la construcción e implantación de los sistemas de información de salud. Por ello, se creó en el año 2013 el Comité Técnico de Seguridad de la Información de Salud, con el fin de facilitar la compartición de experiencias y para que desarrollen aquellas actividades de cooperación que consideren de utilidad. De manera previa a la celebración de esta reunión del foro, han tenido lugar 2 sesiones de trabajo de este comité. Está compuesto por los responsables de seguridad y delegados de protección de datos de los servicios de salud, donde han compartido inquietudes y soluciones, así como acordar criterios en materia de seguridad y de protección de datos. Nuestro agradecimiento y felicitación por el trabajo que ha realizado a Juan Díaz y a José Miguel Siñes, coordinadores del comité, y con el apoyo de Elvira Alonso, y a todos sus miembros provenientes de prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas. En este tema, permítame que recuerde que con referencia a la inversión en seguridad de los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud, según el Índice 6-2020, estamos en una cifra muy inferior a cualquier comparación de otros sectores. Concretamente, en el año 2020 se han invertido 16 millones de euros, que corresponde a un 2% del gasto TIC y con una disminución con respecto al año anterior del 20%. Es una asignatura pendiente que es imprescindible abordar con urgencia. Esta 18ª edición del Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud se centrará sobre un tema de máxima actualidad e importancia en nuestro sistema: la protección de datos y seguridad de la información en tiempos de pandemia. Girará en torno al papel relevante que ha tenido la protección de datos y la seguridad de la información durante la pandemia del COVID-19. Y especialmente en su impacto y ayuda para la puesta en marcha de las diferentes iniciativas asistenciales, sociales y, por supuesto, tecnológicas que han sido necesario adoptar para paliar y luchar con las mejores armas contra la pandemia. Veremos la importancia que la ciberseguridad tiene para el sector sanitario. Para ello, hemos podido contar, al igual que en otras ediciones, con el Centro Criptológico Nacional y con la presentación de soluciones de seguridad ante el tratamiento de datos de salud por parte de la industria, planteándose la necesidad de cooperación entre los distintos organismos, la necesidad de conocer y tener visibilidad de las amenazas existentes en las organizaciones y, por supuesto, la necesidad de garantizar la disponibilidad de los sistemas asistenciales. Trataremos sobre los retos en materia de seguridad y privacidad de datos para el desarrollo de soluciones tecnológicas en la lucha contra el COVID, contando con los principales actores, tanto del ámbito público como privado, y que han estado al frente del desarrollo de estas soluciones. Como es tradicional, la segunda jornada del foro, mañana por la mañana, comenzará con la sesión Casos prácticos, la experiencia de las autoridades de protección de datos, a través de la cual éstas presentarán las consultas, los casos reales y las experiencias más interesantes relativas a la protección de los datos de salud en las cuales han trabajado durante la pandemia del COVID. Trataremos también uno de los aspectos y herramientas fundamentales para la lucha contra la pandemia, que ha sido, sin lugar a duda, el intercambio de información entre los distintos organismos de la administración pública, así como con los centros asistenciales privados. Se pondrá en común las experiencias de los delegados de protección de datos como miembros de los comités de ética de investigación, los cuales han tenido una especial relevancia durante la pandemia. Finalizaremos con una charla magistral que tratará un tema de gran importancia en el momento actual, como es el aporte de las tecnologías y técnicas de inteligencia artificial y Big Data en el ámbito de la investigación sanitaria. Nuestro agradecimiento a las empresas que participan como patrocinadoras y como colaboradoras, ya que además de facilitarnos su conocimiento y tecnología, con su patrocinio hacen posible la realización de este foro. Agradecemos su trabajo a Miguel Ángel Benito, coordinador general del foro, y a Juan Díaz, coordinador de programa, y a todos los miembros del comité organizador, del comité de programa y del comité local. Y aquí quiero mencionar a Elvira Alonso Suero, delegada de la 6 en Asturias.
Nuestro agradecimiento a los moderadores, conferenciantes y ponentes por su esfuerzo en transmitir su conocimiento y experiencia y a todos ustedes por su asistencia. Confiamos que el programa de esta 18ª reunión del Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud resulte de interés para todos y que nos podamos enriquecer con su participación en las sesiones y debates que seguro que se van a producir. Y además sea útil para avanzar en la resolución de las dificultades que en un sector tan complejo como el sanitario se pueden producir. Muchas gracias. A continuación va a intervenir don Jesús Jiménez López, director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Sí, buenas tardes. Ante todo, un cordial agradecimiento a la Sociedad Española de Informática de la Salud, a los organizadores, a los participantes de este foro, 18º Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud. Bien, mi intervención va a ser muy breve. Solo va a consistir en poner sobre la mesa cuestiones que en estos momentos preocupan y que estiman merecen ser objeto de un debate y estudio. Bien, como saben, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía es la autoridad independiente de control en estas materias. Aunar en una sola institución la transparencia y la protección de datos no supone sino revelar que en cierta forma las dos son caras de una misma moneda. Y directamente entrando, ¿qué nos preocupa? Pues bien, en primer lugar, necesidad de transparencia. En esta situación de pandemia entendemos que es indispensable garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la información pública que se relaciona con la actuación de la Administración y sus resultados. En segundo lugar, en estos tiempos hemos avanzado en un nuevo contexto social. Ha habido un trabajo no presencial, nuevas formas de relaciones personales, nuevas formas de relación de los ciudadanos con las administraciones públicas y, en definitiva, relación con los servicios de atención sanitaria. Estas nuevas tecnologías ya posibilitan, y lo harán más en el futuro, tanto la obtención de datos a distancia como la asistencia sanitaria a través de instrumentos y herramientas que se encuentran conectados a la nube. En este nuevo contexto, obviamente, tenemos que considerar un incremento de situación de riesgo para la protección de los datos personales, nuevas situaciones de vulnerabilidad o de discriminación. En tercer lugar, el denominado pasaporte COVID, certificado COVID-19. Como saben, puede generar riesgo desde la perspectiva de la protección de datos personales y también un eventual efecto discriminatorio. Ambas circunstancias ya han sido objeto de vigilancia por las autoridades de control y podemos decir que las autoridades de control ya en determinados grupos se encuentran comprometidas con una adecuada coordinación. En cuarto lugar, debemos considerar los datos en el ámbito de salud como un objeto de comercio. La salud, su protección ha adquirido un especial protagonismo. Los avances en investigación, ensayos clínicos, tratamiento, evolución, el control epidemiológico deben ir acompañados de una adecuada política de gestión de estos riesgos, de los riesgos también desde este punto de vista. Por último, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplicada a los fines de salud, ya sea investigación, diagnóstico, decisiones de tratamiento, el mismo control epidemiológico. Los datos de salud, tanto los datos previos o los inferidos, los que resultan a su vez de decisiones automatizadas que articulen, requieren atención para garantizar el cumplimiento de las normas que precisamente, como vinculadas a un derecho fundamental, es objeto de este foro. La actual propuesta de la Comisión Europea para el desarrollo, la comercialización y el uso del sistema de inteligencia artificial, su esquema de protección, sigue un enfoque basado en el riesgo y considera de riesgo alto aquellos que presentan o que los presentan significativos para la salud o los derechos fundamentales, entre ellos la protección de datos personales. De especial importancia, aquellos sistemas precisamente que pueden monitorizar, detectar, perfilar estados de salud física o psíquica, incluso estados emocionales. Otro de los elementos esenciales de la propuesta de la Unión Europea, de la Comisión Europea, es la accesibilidad y calidad de los datos soporte de inteligencia artificial de alto riesgo, el soporte de entrenamiento de modelos, entre otros objetivos para evitar sesgos o las previsibles consecuencias discriminatorias. Merece la pena reproducir brevemente la propuesta. El espacio europeo de datos de salud facilitará el acceso no discriminatorio a los datos de salud y el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial en esos conjuntos de datos, de manera que preserve la privacidad, sea segura, oportuna, transparente y confiable, y con una gobernanza institucional. Por todo ello, las autoridades de protección de datos están también comprometidas en el entorno de pruebas regulatorio de la inteligencia artificial.
En este nuevo escenario, con beneficios, avances, nuevas oportunidades y también nuevas situaciones de riesgo, todas las organizaciones públicas y privadas han de comprometerse en el respeto de los derechos y libertades de las personas. Las autoridades de control en particular deben tener una participación fundamental. Estos riesgos exigen concienciación y colaboración de todo el sector público, y especialmente de los delegados de protección de datos, sus equipos. Hay que garantizarles en todo caso una formación especializada y adecuada. Para terminar, una pequeña muestra, no sé si me meto en el terreno de la directora de la agencia. Me llamó la atención la concesión de los premios de este año, dos trabajos en particular. La neurotecnología, interfaz cerebro-computador y protección de datos cerebrales, o neurodatos en el contexto de tratamiento de datos personales de la Unión Europea, o la guía legal y repositorio para fomentar la compartición de datos de salud, que creo que merece la pena analizar y estudiar. Nada más, gracias por su atención y deseo que estas sesiones de estudio sean bastante fructíferas. Gracias de nuevo y un cordial saludo a todos. Muchas gracias. A continuación interviene doña Margarita Uría Echevarría, directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Sí. Decía que traía a esta reunión el saludo muy cordial de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Y añadía que a la simpatía por el objeto, por los objetivos que ha tenido desde su fundación, la 6, añado la calificación del especial acierto que creo que en este año tiene el motivo cogido para la celebración de estas jornadas: la protección de datos y la seguridad de la información en tiempos de pandemia. Doy las gracias, por tanto, a la 6, al Servicio de Salud del Principado de Asturias y al Colegio de Médicos. Uno a estos datos que son profesionales o de contenido de las jornadas, mi simpatía por esta tierra y la cercanía de vecindad cantábrica de la que compartimos. En este tiempo, las autoridades de control hemos realizado una actividad muy especial, digo, porque ha sido pegada a la realidad que nos ha tocado gestionar, a la realidad de una situación de pandemia. De la memoria de la Agencia Vasca, referida al año 2020, extraigo algunos pasajes que me parece que son de interés para ver el sesgo diferencial de la actividad de este año en relación con los precedentes. El año 2020 ha sido un año especialmente duro para todas las personas, se dice. Hay una crisis sanitaria, pero también una crisis humana que ha obligado a las administraciones públicas a adoptar medidas que han exigido el tratamiento de numerosos datos personales. Por ello, una preocupación constante de la Agencia Vasca de Protección de Datos ha sido y sigue siendo que estas iniciativas sean respetuosas con los derechos de las personas, en particular con el derecho a su privacidad. La lucha contra esta pandemia ha obligado a las administraciones sanitarias a adoptar medidas para hacer frente al virus y evitar su propagación, para atender sus efectos, y la labor de la agencia ha consistido en asesorar, encontrar formas de conectar la necesaria gestión frente al COVID y el respeto a la privacidad de las personas, pero sobre todo por ser especialmente importante cuando se tratan datos sensibles como los relativos a los datos de salud. Hemos intentado no solo sancionar o disciplinar, sino sobre todo estar cerca de las administraciones que han tenido que tomar decisiones y actuar, la administración sanitaria, cerca de las personas que en definitiva son los últimos destinatarios de la tutela especial del derecho al que la agencia tiene encomendado. Hemos sido especialmente cuidadosos en el análisis de los datos y de las bases legales y condiciones para la implantación de determinadas medidas que una más eficaz persecución de la pandemia podía aconsejar desde el punto de vista de resultar más expeditivos. La crisis ha sido desde luego sanitaria, pero también social y económica, y lo sigue siendo. También hemos estado cerca, ayudando en la medida en la que se ha podido a quienes eran más especialmente vulnerables, y entre ellos citamos el colectivo de personas mayores, respecto de los cuales numerosas administraciones, respecto de las cuales nosotros tenemos la competencia especial de tutela de derechos, han querido intervenir realizando determinadas prestaciones en relación con ellos, y esto había de hacerse respetando al gestionar e intentar organizar estos servicios la protección de los datos que a estas personas les incumbe. Además de las personas mayores, también durante la pandemia las personas han tenido que trabajar y estudiar en condiciones distintas de las habituales, lo que también ha requerido que se adopten en ambos sectores, el laboral y el educativo, medidas
que debían de realizarse siempre en un contexto que resultasen respetuosos con los derechos fundamentales que debían quedar siempre garantizados. Durante la pandemia también han debido recibir su docencia otro colectivo especialmente vulnerable respecto del cual las agencias siempre somos cuidadosos, como es el colectivo de los menores, y han tenido que recibir la formación en determinados periodos de forma no presencial y ha habido que organizar especiales métodos y medidas que debían tener el visto bueno o por lo menos no suscitar el que la agencia tenga que realizar respecto de ellos actividades sancionadoras. Pero toda esta actividad, y así lo señalaba la directora de la Agencia Española en una comparecencia monográfica que sobre esta pandemia realizó en el Congreso de los Diputados, toda esta actividad ha tenido siempre una premisa que para las autoridades de control yo creo que ha sido clara: la declaración del estado de alarma mientras duró, o las medidas que ahora se contraten o se puedan articular en relación con la pandemia sanitariamente, en unos casos, de otra índole, siempre en un ambiente cambiante, puesto que las circunstancias van variando día a día y así lo vemos constantemente, y también, hay que decirlo jurídicamente, en un ambiente muy confuso, no suspenden para nada el derecho fundamental a la protección de datos personales, y la normativa del estado de alarma en la que ahora se adopte ha de tener siempre como norte la plena vigencia de este derecho fundamental mientras ésta se adopte. Perseguir la pandemia sí, pero no supone la suspensión del derecho fundamental cuya tutela tenemos encomendada. Las experiencias concretas de las que hará referencia la Agencia Vasca lo harán dos de sus miembros, de las personas que sirven en la agencia, que son sobradamente conocidos para quienes son habituales de las jornadas de las 6. Concretamente, el relato de las experiencias concretas corresponderá a la letrada muy experta Juana Vegas, y después Juan Alberto González participa de otra interesantísima mesa que abordará los retos para el desarrollo de soluciones tecnológicas en la lucha contra el COVID, que suscita, creo yo, muchísima expectativa respecto de hacia dónde nos vaya a llevar o hacia dónde deberá derivar nuestras actuaciones cuanto más se avance en los medios tecnológicos. Concluyo ya citando que en este tiempo algo hemos aprendido, o creo yo que alguna lección debemos sacar, que hace falta mucha humildad para afrontar con rigor situaciones de pandemia, que hay que aprender de las mejores prácticas, que hay que reconocer lo que no se sabe, que hay que aplicar un modo honesto de ensayo y error, que hay que atender las recomendaciones sanitarias expertas y que hay que buscar sobre todo la colaboración. En eso creo que estamos todas las autoridades que tenemos que gestionar estas cuestiones, las autoridades de control, de respeto a la protección de datos durante este periodo, y esperamos encontrar pistas importantes en estas jornadas. Agradezco, por tanto, la colaboración de todos y esperamos sacar un importante fruto de lo que en estos 2 días vaya aquí a desarrollarse. Muchas gracias. Bien, a continuación se publica el vídeo de María Jesús Barberá, director de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bien, aunque las circunstancias me han impedido participar en directo en esta sesión de autoridades de protección de datos, no he querido desaprovechar la ocasión de dirigirme a un foro tan cualificado como este, que reúne expertos en materia de protección de datos, de informática y en el campo de la salud, y que me permite compartir con vosotros el reto que ha supuesto para la Autoridad Catalana de Protección de Datos hacer frente a la situación de pandemia que hemos tenido durante este último año. El tratamiento de los datos de salud, y en especial el tratamiento de datos por las instituciones sanitarias, ha sido siempre uno de nuestros principales ejes de actuación. Y no solo por la importancia que la autoridad ha dado de per se al tema, sino porque así lo reclaman usuarios y pacientes, y de manera especial en relación con la confidencialidad de la historia clínica. Pero la situación vivida este último año nos ha obligado a nuevos e importantes retos. De entrada,
La situación de pandemia ha comportado poner en marcha intercambios de información a niveles que nunca habíamos experimentado. Intercambio de información entre las autoridades en materia de salud y centros asistenciales con servicios sociales, servicios educativos, fuerzas y cuerpos de seguridad, centros asistenciales privados o laboratorios, y también entre autoridades de salud pública y empresas. La pandemia ha conllevado también el diseño e implementación de diversos tipos de apps, informativas, asistenciales, de rastreo, poniendo en valor el principio de protección de datos desde el diseño como elemento esencial para garantizar los derechos de los ciudadanos. Además, temas como el teletrabajo, la educación a través de medios telemáticos, la investigación para hacer frente a la pandemia, la inclusión de la asistencia médica telemática o el denominado certificado verde digital han pasado a primer plano de la actualidad, no solo para las autoridades de protección de datos, sino para la sociedad en general. También a menudo nos comentamos o se comenta que la realidad va por delante del derecho, y en muchos casos es así. Pero en el ámbito de protección de datos quiero destacar que la situación generada por la pandemia ha puesto de manifiesto la validez del marco regulatorio para hacer frente a todos estos tratamientos. Los principios de protección de datos establecidos en el reglamento nos han permitido afrontar con garantía todos los retos que se nos han ido planteando. Bien, también quiero destacar que para nuestra autoridad ha sido un periodo muy intenso. El destino quiso que en el inicio de la pandemia coincidiera con la elaboración de una guía de protección de datos para clientes y usuarios, pacientes de los servicios de salud, que ya habíamos iniciado hacía meses y que pudimos presentar en aquel momento. Una guía, como he dicho, dirigida a los pacientes, en la cual abordamos las principales cuestiones que se suscitan en relación con el tratamiento de datos de salud y que ha adquirido aún más trascendencia en los excepcionales momentos que nos ha tocado vivir. Esta guía la encontraréis en nuestra página web, así como los informes de proyectos de decretos leyes y disposiciones generales relacionadas con la pandemia, y también la respuesta a numerosas consultas, tanto de ciudadanos como de responsables del tratamiento, relacionadas con este contexto. Pero también en paralelo hemos seguido trabajando para poder ofrecer otras herramientas, como la aplicación para realizar evaluaciones de impacto sobre la protección de datos, que si bien no se refiere únicamente, evidentemente, al ámbito sanitario, adquieren en él una relevancia trascendental. Y asimismo, también aprobamos el pasado mes de diciembre el Código de Conducta promovido por el Consorcio de Salud y Social de Cataluña, que es el primero aprobado desde la entrada en vigor del reglamento y que inmediatamente remitimos a la Agencia Española de Protección de Datos para tramitar su inscripción en el registro del Comité Europeo de Protección de Datos. Estoy convencida que este foro nos va a permitir compartir nuestra experiencia y nuestro trabajo y a la vez enriquecerlo con las aportaciones tanto de los ponentes como de los asistentes. Y finalmente, solo me resta felicitar a SEIS y al Servicio de Salud del Principado de Asturias por la organización de este evento, esperando que en la próxima edición hayamos ya vuelto a la normalidad y podamos saludarnos todos personalmente. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto. Y felicitar a las SEIS por la organización de estas jornadas y por el tema elegido, que coincido con Marga que no puede ser de mayor actualidad.
es una alegría, aunque solo sea vernos de manera virtual, ¿no? Coincidir con mis compañeros en las autoridades autonómicas y con vosotros. Y no me voy a reiterar porque algunos de los temas que iba a plantear ya me han precedido tanto Jesús como Marga y María Ángeles, pero sí quería decir que desde el minuto 1, cuando surgió la pandemia, como responsable de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, pensamos cómo podíamos ayudar. Sé que en la clausura va a estar el director general de Salud Digital del Ministerio de Sanidad. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el Ministerio y afirmar de manera pública que el derecho a la protección de datos no quedaba suspendido con motivo de la declaración del estado de alarma, pero que, por supuesto, no debía ser un obstáculo para el tratamiento de los datos en el marco de la pandemia, e identificamos en un informe del Gabinete Jurídico las bases jurídicas para tratarlas. En diferentes informes hemos hablado del papel, ¿no?, del responsable y el encargado en el tratamiento de los datos de salud, dejando claro que en el marco del estado de alarma el responsable principal era el Ministerio de Sanidad. Afortunadamente el estado de alarma ha terminado, vamos volviendo poquito a poco a una nueva normalidad, donde más que nunca la informática en el ámbito de la salud va a ser esencial. Y la agencia en esta etapa, que ha sido intensa, ha evaluado distintas tecnologías relacionadas con las aplicaciones de autoevaluación en un primer momento y después de rastreo. Dimos un criterio también sobre la toma de temperatura, pero ahora me quiero centrar en dos aspectos importantes más de actualidad. Uno, las iniciativas europeas sobre el certificado verde digital y todo lo relacionado con la investigación sanitaria, que va incluso más allá del marco temporal de la pandemia, porque la pandemia, aunque nos cuesta creerlo, algún día terminará, ¿no? Y aquí es importante resaltar la propuesta de reglamento de la Comisión Europea para la expedición de certificados sobre vacunación, pruebas y recuperación que, con base jurídica en el derecho a la libre circulación en la Unión Europea y para poder articular medidas comunes para limitar la propagación del virus. Estas medidas, como todos los principios que se aplican en protección de datos, deben ser necesarias, proporcionadas, con criterios objetivos y no discriminatorios. Y por el borrador al que hemos tenido acceso, el certificado ahora mismo tiene 3 contenidos. Uno, que es el de vacunación, otro que indique el resultado y la fecha de la prueba, incluidas también las pruebas rápidas de antígeno, y un último certificado que confirme que su titular se ha recuperado de una infección de COVID-19 tras una prueba posterior. Y estas modalidades de certificación son importantes más en un momento en que ni siquiera la Unión Europea ha llegado al porcentaje total de la población en cuanto a la vacunación, y teniendo en cuenta además que la vacunación es voluntaria, ¿no?, y que se tienen que dar otras alternativas para aquellas personas que todavía no hayan podido ser vacunadas, y evitar además situaciones de discriminación. El certificado puede emitirse tanto en formato digital o papel, y algo muy importante es con un código de barras interoperables que permita verificar su autenticidad, validez e integridad. Y es un certificado, como no podía ser de otra forma, gratuito y gestionado a través de una infraestructura digital que permita acreditar su expedición y verificación segura. Respecto a la reutilización posterior de estos certificados en los Estados miembros, el borrador de la propuesta remite a la normativa nacional. Y sobre esta propuesta, tanto el Comité Europeo como el Supervisor Europeo de Protección de Datos hemos emitido el dictamen conjunto, que es el 4/2021, donde valoramos positivamente estas 3 modalidades de certificados y que no se haya limitado simplemente a uno. Legitimamos la finalidad del tratamiento en cuanto al derecho a la libre circulación, y se especifica que si este certificado se va a utilizar con fines ulteriores, imaginémonos, por ejemplo, ¿no?, en un ámbito laboral, exigiría realizar un nuevo análisis no solo de las finalidades, sino también de las bases jurídicas. Y el otro tema al que me quiero referir también muy brevemente es en relación con la investigación científica. Estos 6 años en la agencia pues han sido intensos. Yo no era consciente de la intensidad que iba a suponer. Ya saben todos que yo ya estoy de despedida, ¿no?, y yo creo que, bueno, ya depende de otros factores que son ajenos a la agencia, pero yo creo que será mi última participación este año, ¿no?, en un foro de las 6. Y creo que sí que nos ha quedado pendiente, y estamos ahora procediendo a la planificación estratégica de los temas que deberían ser más importantes para el siguiente mandato, cuando llegue el nuevo equipo directivo. Y yo tengo clarísimo que un tema que no nos ha dado tiempo a
a impulsar en profundidad es todo el tema de la investigación científica en el ámbito sanitario. Está prevista, tenemos ya un borrador bastante avanzado de guía en relación con el tratamiento de los datos en salud. Sí que hicimos una guía en relación con los pacientes que será mucho más sencilla. Y en este ámbito el Comité Europeo sí que ha aprobado unas directrices señalando que la base jurídica sería el interés público en el ámbito de la salud pública y los fines de investigación, permitiendo con carácter general el tratamiento de datos sin consentimiento, posibilitando las transferencias internacionales con fines de investigación y admitiendo posibles limitaciones de derechos conforme a la legislación nacional. Además, y esto es bastante reciente, la Agencia Española de Protección de Datos, a solicitud de Farmaindustria, ha emitido un informe para permitir la monitorización remota de ensayos clínicos en tiempos de pandemia, siguiendo las directrices de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Esta monitorización remota se articula en 3 documentos: una innovación modificativa del contrato preexistente entre el monitor y el centro sanitario, un compromiso de confidencialidad y el protocolo de seguridad. Y sí que debo destacar un tema que a mí me ha sorprendido profundamente, ¿no? Y lo ha comentado Jesús, cuando dimos recientemente, que ha sido hace unas semanas, los premios de la agencia, destacó y fue uno de los premios, bueno, todos los premios los dimos por unanimidad, pero en este tardamos 0, segundos, ¿no?, en plantearnos quién era la candidatura más potente. Fue el premio que recibió la Fundación 29 de febrero por el proyecto Health Data 29, guía legal y repositorio para fomentar la compartición de datos de salud. Sorprendentemente, yo no podía dar crédito cuando ha tenido que ser un proyecto pionero el que ha conseguido compartir los datos anonimizados de los pacientes que tenían COVID para poder ver en función de la medicación y el tratamiento que se les estaba dando cuál era la reacción y, sobre todo, lo que es más importante, ¿no?, la respuesta del sistema inmunológico. Y, lamentablemente, a estas alturas, cosa que a mí me parece increíble, cuando puede haber perfectamente la base jurídica y la legitimación para hacerlo con las debidas garantías, no hay un repositorio común de todos estos datos que son oro, que podían haber salvado muchísimas vidas y donde más que nunca queda evidente la importancia de la informática en el ámbito de la salud. Dimos el premio en la Agencia Española para poner en valor esta iniciativa piloto y yo espero que las autoridades sanitarias tomen nota y abran las puertas con estas garantías y principios a poder compartir de una manera más valiente y, por supuesto, con los datos anonimizados, estos datos, porque en una pandemia esto es como con la viralización de un vídeo especialmente sensible. El tiempo es oro, ¿no? Y no podemos permitirnos el lujo de perder más tiempo sin hacerlo. No me voy a detener en los detalles técnicos de la iniciativa, pero las características del premio están en la página web de la agencia. Y sí que estamos en conversaciones con el Ministerio de Sanidad para ver cómo podemos ayudar desde la agencia a dar esa tranquilidad, esa garantía tanto jurídica como tecnológica para que esto se vaya extendiendo tanto en los centros sanitarios como en los públicos y en los privados. Muchísimas veces en el ámbito de la investigación, por miedo, a veces son los comités de ética e investigación quienes ponen pegas de protección de datos cuando realmente puede haber salidas y soluciones impulsadas desde la agencia donde se puedan implementar sin problemas, ¿no? Entonces, sí que quiero anunciar que vamos a publicar, espero que en los próximos, antes del verano, un modelo, por ejemplo, de consentimiento en el ámbito de la investigación sanitaria, un modelo de política de privacidad, en temas a lo mejor no especialmente complicados para ir favoreciendo y dar pasos adelante en relación con la investigación en el ámbito de la salud. Cualquier conclusión de este foro estaremos a vuestra disposición para poder ayudar. A lo largo de estos 6 años yo he tenido contacto con muchísimas cientos de organizaciones públicas y privadas y sí que quiero decir, y lo digo de corazón, pues que me llevo de corazón la cercanía y la colaboración siempre de las 6 y de su presidente en todas las iniciativas conjuntas que hayamos podido plantear. Sé que a lo largo de estos días intervienen 2 compañeras de la agencia, tanto Charo Eras, que trabaja en la división internacional de la agencia, como Lourdes Hernández, que es el alma del área de coordinación con los delegados de protección de datos y la autora material de una guía que acabamos de publicar
sobre el tratamiento de datos en las relaciones laborales, que yo creo que es algo también esencial, y cualquier duda práctica también lo podréis comentar con ellas. Así que queda inaugurado, me imagino, Luciano, ¿no?, este foro, y espero que sea de la mayor utilidad, pero sobre todo práctica. Y cojo el guante ya por anticipado. Si hay dudas pendientes que podamos ayudar desde la agencia, contáis con mi compromiso y el de todo el equipo para poder dar un paso más en este ámbito. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, vamos al vídeo del consejero de Salud del Principado de Asturias. Gracias. A continuación, publicamos el vídeo del consejero de Salud. Presidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud, miembros del comité organizador y del comité local, ponentes y asistentes, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar en el 18º Foro de Seguridad y Protección de Datos, que este año, como no podía ser de otra manera, adapta su temática a la crisis sanitaria con el lema Protección de datos y seguridad de la información en tiempos de pandemia. Es importante analizar el impacto de los meses vividos para poner en valor el papel que ha tenido la protección de datos y la seguridad, dos instrumentos muy necesarios en todos los ámbitos, pero especialmente en el mundo sanitario, que ha tenido que ir reorganizándose en función de la evolución de la pandemia. Es necesario compartir las diferentes iniciativas asistenciales, sociales y, por supuesto, tecnológicas que han sido necesario adoptar para paliar con las mejores herramientas la pandemia, de la que es mi obligación recordar que todavía no se ha acabado. Los indicadores son mejores, hay una clara tendencia favorable tanto en la situación epidémica como en la inmunización de nuestra sociedad, pero aún así no hay que bajar la guardia. Se trata de una pandemia y hasta que esté solucionado no solo aquí, sino en el resto del mundo y especialmente en los países más pobres, la amenaza a nuestra especie no habrá desaparecido. Mis obligaciones como consejero me impiden acompañaros más tiempo en el acto inaugural, tenéis que perdonarme, pero este día de la semana, desde hace ya 14 meses, tiene reservada en mi agenda una cita ineludible, ¿no?, que es el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, la reunión telemática de esta semana nos lleva a reunirnos de forma conjunta con la Conferencia Sectorial de Educación. Son reuniones que todos los consejeros de salud y el equipo del Ministerio llevamos haciendo de manera virtual desde el inicio de la pandemia, gracias a una herramienta de comunicación que se ha convertido en un sistema esencial en este tiempo de crisis, que precisa de intercambio de reflexiones y posiciones, así como de decisiones rápidas entre todas las autoridades sanitarias del país. Esta inmediatez que nos brinda me permite precisamente poder acompañaros estos primeros instantes. Además, este año estáis de enhorabuena, se cumple la mayoría de edad de este foro, un aniversario que consolida esta cita anual e ineludible para los profesionales y organizaciones públicas y privadas del sector sanitario, de los responsables de la preservación de la privacidad de los pacientes como un elemento más de calidad en las prestaciones asistenciales y en las labores también de investigación, de formación y de gestión. Por eso, por nuestro gran interés en vuestra labor y en representación de la Consejería de Salud, contáis en esta inauguración con la Directora General de Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento, Elena Llorente. Sin duda, os dejo en muy buenas manos. Antes de despedirme, que las obligaciones me reclaman, os reitero las gracias por poder tener una ventana en este foro del que se tratarán, tal como veo en el programa, cuestiones clave para el desarrollo de nuestros servicios sanitarios. Sin más, os animo a que saquéis de estas ponencias y sus discusiones todo el rendimiento posible y os deseo que tengáis una jornada muy fructífera que pueda generar iniciativas de mejora en el sistema sanitario. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Con este vídeo damos por finalizado el acto inaugural y sesión de autoridades sanitarias. Muchas gracias a todos y a las 6:15 comienza la siguiente sesión.